Hoy, día martes, vamos a hacer nuestra clase presencial, no presencial, sino por Zoom, debido a las circunstancias especiales por las que atraviesa Am Israel en este momento. Quiero estudiar el Pele Yoetz, es el libro que estamos estudiando con las señoras en Tiferet. Vamos a centrarnos en el estudio del Pele Yoetz, como les dije, en uno de sus conceptos, que es el concepto de la emuná, o sea, el concepto de la fe. Ahora bien, en el libro que se llama Pele Yoetz está dividido en letras, va de la letra Aleph, Bet, Gimel, etc. Entonces, conceptos que el Rab entendió que eran importantes, que giraban en torno a la letra Aleph, el Rab los clasifica, los introduce dentro de la letra Aleph, y así Bet, Gimel, etc. Y entonces dentro de la letra Aleph pone precisamente al concepto de la emuná, o sea, el concepto de la fe. Y el Rab profundiza en este concepto y nos enseña también toda una serie de características y de, digamos, puntos que la emuná tiene que a veces nosotros no sabemos sopesar, no sabemos entender en forma completa lo que la emuná significa. Vamos a leer algunos trozos del libro y vamos a ir tratando de estudiar precisamente ese concepto, ¿no? El concepto de la emuná y cómo Rabbi Eliezer Papo lo quiere expresar, lo quiere enseñar. Dice así: emuná hi haita lerosh pina. La emuná es, o sea, que se constituye como Rosh Pina. ¿Qué significa Rosh Pina? Rosh Pina en arquitectura es la piedra que se pone en la parte de arriba de un arco. O sea, hay un arco, el arco va así, y en la parte de arriba del arco se ubica una piedra, y esa piedra se llama Rosh Pina, o la piedra angular, la piedra principal sobre la cual se va a sujetar un edificio. Entonces, en el caso del arco es la piedra de arriba, en otros casos pueden ser otro tipo de piedras. ¿Okay? Eso se lo vamos a ir estructurando, pero el punto está en qué es lo que significa esto de Rosh Pinah. También Rosh Pinah en hebreo es el nombre de un lugar dentro de Eretz Israel que se llama también Rosh Pinah. ¿Por qué? Porque de alguna manera representa el comienzo, el sustento de la Itiashvut, del asentamiento judío en aquellos lugares. ¿Okay? En el Galil. Rosh Pinah queda en el Galil, ustedes lo pueden ver precisamente. Akshav, pero el punto central en el Rosh Pinah, que la emuná es Rosh Pinah, es el hecho que sobre ella se pueda sujetar, se pueda construir algo. O sea, de alguna manera es el punto a través del cual se va a construir una estructura, en este caso un edificio, ¿no? El edificio o el arco o parte del edificio se van a construir a partir del Rosh Pinah. Akshav, continúa el Rab y nos dice además que Rosh Pinah, la emuná, ki hama'amin b'Hashem,
explica por qué la emuná se constituye como Rosh Pinah, la piedra angular. Ki Bashem, la persona que cree en Hashem, que tiene confianza, emuná, fe en Hashem, Asher male kol haaretz kvodo, que llena toda la tierra con su gloria, ve'einav pekujot, y sus ojos, kaviehol es una forma de hablar, o sea que hay una ashkajá, hay una supervisión, al kol darhei bene Adam, sobre todos los pasos de la persona, latet laish kedarko u kepri ma'alalav, para finalmente recompensar a la persona o sentenciar o castigar a la persona según sus caminos y según los frutos de sus acciones. Enseguida voy a explicar por qué habla de dos puntos, ¿no? Sadik, bemunato y hie. El sadik vivirá con o por o a través de su fe. Ok, esta situación que el Rab está estudiando, al referirnos o al centrar la emuná como Rosh Pinah, como una piedra angular sobre la cual se sujeta un arco, se construye un edificio, nos enseña obviamente que la emuná es un primer paso. Sobre ese paso se construye algo mucho mayor, ¿no? O sea, esto es una cosa angular sobre la que se va a construir algo. Y esto es importante que lo comprendamos. Estamos viviendo, como todos ya sabemos, una época de dificultades, que estas dificultades se llaman guerra. Israel, el Estado de Israel, tiene una guerra con la República Islámica de Irán. Y a pesar que nosotros ya sabemos que la enemistad entre Israel y Parás, o sea, Israel y Persia, Irán es Parás, es Persia, es algo bastante antiguo. Ya lo conocíamos muchos años, hace muchísimos años antes, pero muchísimos, incluso en la época de Abraham Avinu, vinieron un rey de Eilam, Eilam es Persia, actualmente a luchar para tratar de eliminar a Abraham Avinu, o sea, para tratar de eliminar el comienzo de nuestra fe, de nuestra emuná. Después tenemos todo lo que ustedes ya conocen sobre la época de Purim, donde todo ocurre en Parás, todo ocurre ahí en Persia. Y actualmente estamos también, o estábamos, Besrat Hashem, que eso no ocurra, bajo una amenaza. Y Israel ha tomado una iniciativa y estamos todos dentro de este círculo, ¿no? de eventuales peligros. Sin embargo, lo que la persona debe conocer, la persona debe tratar de fortalecerse precisamente en estos momentos, es lo que el Rab dice acá, que dice lo siguiente, escuchen, la emuná no es solamente un punto en la arquitectura espiritual nuestra, sino que es algo más, dice, Asher maleh kol haaretz kvodo, el kavod, la gloria de Hashem, está en toda la tierra, aquí en Jerusalén y también en Teherán. Eso quiere decir que la presencia de Akadosh Baruj Hu está en todo el mundo, y eso no siempre es tan simple de entender. Nosotros pensamos que solamente hay una ashkajá sobre nosotros y sobre nada ni nadie más, pero no es así. Hay una ashkajá completa de Hashem Yitbaraj sobre el mundo entero. Be'einav y Akadosh Baruj Hu observa al kol darkei bene Adam, todos los caminos, todas las formas en que la persona se comporta. Por lo tanto, es importante entender esto porque quiere decir que hay una supervisión divina sobre todo lo que ocurre, lo que nos ocurre a nosotros aquí en la tierra de Israel, como lo que ocurre allá en Teherán, en Irán, en la antigua Persia y la más antigua Irán. Y Akadosh Baruj Hu va a saber recompensar a quien se comporta con honestitud y rectitud y va a saber castigar a quien no lo hace. Esto es un klal, esto es una regla importante y profunda que las personas deben tratar de conocer y de profundizar para poder entender las situaciones en las que nosotros nos movemos hoy día. Y eso el mismo Rab dice después, porque la recompensa o el castigo se dan según las acciones, los caminos de la persona, de la Hab, como él llama acá, sus caminos, o que prima a la Lav, y también según las consecuencias de sus actos.
quiere decir que la persona tiene que ser muy cuidadoso porque lo que él hace puede tener consecuencias. Si estas consecuencias son positivas, entonces habrá una recompensa por las consecuencias positivas. Si estas consecuencias son negativas, habrá un castigo por las consecuencias negativas. En estos momentos en que estamos, como les dije, en una situación compleja, se requiere precisamente que la persona pueda profundizar en su emuná para que su comportamiento mejore. Y así, cuando por algún motivo tengamos que estar en un refugio y allí hay personas que necesitan de nosotros porque no tienen el mismo hosen, ni no tienen la misma fuerza interna para poder soportar tensiones y eso les causa todo tipo de alteraciones. Entonces tenemos que saber que debemos apoyar. Tenemos que saber que debemos estar con aquellos que nos necesitan. A veces llevar un poco de agua, a veces confortar a alguien o simplemente estar al lado de alguien. No podemos ser indiferentes a los demás en los momentos en que los demás están sufriendo y muchas veces no saben cómo enfrentar cosas que tal vez para nosotros sean más fáciles, pero tampoco no hay que engañarse, no es que sea más fácil para nosotros, es que simplemente no estamos conscientes de lo que ocurre, que no sabemos en ciencia cierta, si lo supiéramos probablemente no podríamos sobrevivir, pero hay gente que es como más consciente de ciertas cosas y gente que menos. La gente que es menos consciente, los inconscientes, suelen estar más tranquilos. Pero la verdad es que las cosas reales son reales en tanto lo son. Por lo tanto, si hay alguien que necesita de nuestra ayuda, es importante ir y entregar esa ayuda, porque eso tiene frutos, eso tiene consecuencias, y las consecuencias de las cosas positivas, Akadosh Baruj Hu también las recompensa. Eso es importante en el proceso del entendimiento de lo que es la emuná. Si se tzadik be'emunato yihye, trae una idea que conocemos del profeta, tzadik be'emunato yihye. El tzadik vivirá por su fe. O sea, la existencia misma del tzadik, de aquella persona que cumple Torah o mitzvot, está enmarcada en la emuná. No podemos pensar que haya una persona que cumple Torah o mitzvot y que no tiene emuná, que lo haga simplemente porque es algo como una especie de tradición o como una especie de cultura o como una especie de comportamiento que quiere seguir, sino que hay una emuná que está por detrás. Y si la persona no está tan consciente en este momento de eso, debe tratar de aumentar en esa emuná para saber que las cosas que la hace están dentro de esa fe en Akadosh Baruj Hu. Continúa el Rab y dice que bevadai, o sea que ciertamente, Isaer bekium kol mitzvot. La persona debe tener cuidado de cumplir todas las mitzvot que nos toque cumplir. Hay mitzvot que en estos momentos no podemos cumplir, o hay mitzvot que se cumplen en ciertos tiempos, hay mitzvot que se cumplen en forma constante. Son cosas que hay que tratar de estudiar para saber de qué se habla, pero cumplir mitzvot. Ubidikdukei mitzvot, y también tiene que la persona ser medakdek, o sea, ser detallista en el cumplimiento de las mitzvot, no conformarse con un cumplimiento superficial, sino que saber que él como ser humano, como Yehudí, como alguien de una conciencia más alta, es capaz de poder pedirse más, es capaz de poder levantarse mucho más. Hay un sipur que tal vez de esta manera podamos entender un poco más el concepto este precisamente de ser medakdek, ¿no? De ser más detallista en el cumplimiento de las mitzvot, con una historia conocida, un sipur que todos nosotros conocemos, que es la siguiente. Había una vez un mashal, ¿no? Un mashal no quiere decir que existía, pero es un mashal, ¿no? Un ejemplo. Había una vez una persona
que tenía dificultades para caminar. Y cada vez que caminaba, caminaba encorvado. Y como le costaba mucho caminar, caminaba con un bastón. Caminaba con un bastón. Entonces, en cierto momento, alguien acompaña a la persona esta mayor que camina encorvado con el bastón, lo acompaña por la calle y le pide a otra persona que está al lado si lo puede acompañar a cierto lugar, porque él tiene que hacer algo en ese lugar, porque no, en este momento él mismo no podía. Entonces se lo pasa a la otra persona y se va el anciano con la otra persona al lugar donde tenía que realizar un sidur, un arreglo de algo. Y después pasa el primero a buscar al anciano y se da cuenta que el anciano está derecho, que está caminando derecho. Entonces sorprende mucho por cómo es posible que el anciano se haya mejorado así de pronto, es casi milagroso. Entonces le pregunta al segundo cuidador, el que lo llevó a hacer lo que necesitaba hacer, le preguntó qué fue lo que pasó, cómo es posible ahora que el anciano que caminaba encorvado ahora está caminando derecho. Entonces el segundo cuidador le dice en forma muy simple, porque le cambié el bastón a un bastón más alto. O sea, que hubo aquí un desafío. El desafío es que el bastón, si es más alto, él va a tener que elevarse para poder utilizarlo. Y esto antes no era así, porque tenía un bastón más pequeño, entonces caminaba encorvado por el bastón más pequeño. Y él le pasó un bastón más alto, y esto hizo que se enderezara. ¿Qué es lo que nos enseña este mashal? Que muchas veces nosotros estamos caminando encorvados porque estamos utilizando un estilo de vida que es pequeño, que es corto, que no es todo lo que nosotros pudiésemos dar. Pero si realmente levantáramos nuestro bastón y lo hiciéramos mucho más alto, pudiéramos caminar de una manera distinta. Esta es la idea que está detrás del dikduk de las mitzvot, o sea, de el ser cuidadoso en el cumplimiento de las mitzvot. La persona, al ser cuidadoso en el cumplimiento de las mitzvot, está elevando su estilo de vida a algo mayor. Es como si está utilizando un bastón mucho más alto y por lo tanto ya no está encorvado sobre la vida, sino que ahora camina recto sobre esa misma vida. Por eso muchas veces conviene exigirse más, porque al exigirse más, la persona eleva su estilo de vida. Y eso es parte también de la emuná. En estos momentos alguien me podría preguntar, bueno, pero ¿cuál es, en el momento ahora actual que estamos viviendo con los bombardeos y con los refugios y con todo lo que eso conlleva, qué significa un bastón más alto? Si somos personas que cumplen mitzvot, que rezan, que cumplen Shabbat, Kashrut, ¿cuál es el bastón más alto? ¿Cómo ubico un bastón más alto? Entonces la respuesta también es bastante simple. Tratemos de aumentar el amor a Israel. Tratemos de aumentar a Ahavat Israel. Porque es una mitzvah, najón, pero no es una mitzvah que podamos utilizar de manera, o cumplir, mejor dicho, de manera simple. Lo podemos hacer en forma superficial, pero hay que ledakdek, hay que ser más estrictos en el cumplimiento de esa mitzvah que se llama Ahavat Israel. Y eso, ¿cómo se logra? Se logra precisamente a través del estudio de la Torá, de las mitzvot, de la emuná. Y de esa manera podemos entender que cada yehudí es importante, que como les dije, ayudar a cada persona es algo importante, que no podemos dejar que las personas simplemente deambulen alrededor nuestro dentro de un refugio sin que nosotros no tengamos para ellos algún tipo de atención. Este es la Kavaná, esta es la explicación de lo que significa ser Medakdek en mitzvot, por ejemplo, de Ahavat Israel, y así otras también, Kashrut, Shabbat, etc. Cada uno con su sistema. Cada mitzvah y mitzvah tiene su sistema, y por lo tanto en cada una y una hay dikduk, en cada una hay más detalle,
hay más profundidad. Y todo eso es lo que debemos tratar de aumentar en nosotros para tener un estilo de vida espiritual más alto. Y continúa el Rabbi, dice, Beyehe zaris bemitzvot, que la persona sea ágil cuando cumpla mitzvot, Beizaer lihiyot nakim mikol het. Y obviamente tiene que tratar de mantenerse limpio de cualquier pecado. Beit gaber ka'ari le'abodat bor'o, y que se fortalezca como un león para el servicio a Hashem. Lo que dice el Shulchan Aruch al principio es precisamente eso, que la persona tiene que lehit gaber, tiene que fortalecerse como si fuese un león para servir al Creador. Velo yashuv mipene kol, y que no vaya a retornar a causa de nada, o sea, que continúe adelante, no hacia atrás, que avance, no que retroceda. Ki beinav yir'e ule, porque con sus ojos verá, ubelevavo yavin, y con su corazón entenderá, ki Shem Hashem nikra alav, que el nombre de Hashem está sobre él, be'einav meshotatot, y los ojos de Hashem, o sea, la supervisión divina, está presente, bechol haaretz, en toda la tierra. Ain roa, un ojo ve, ozen shomaat, un oído escucha, bechol maasav, basefer nichtavim, y todas las acciones de la persona son escritas en un libro. Esto es una cita del Pirkei Avot bastante conocida también. O sea que hay una supervisión divina sobre todo lo que hacemos. Por lo tanto, también dentro del Miklat hay supervisión divina, o sea, dentro del refugio. Pero también lo hay en la calle, y también lo hay en el aire, y también lo hay en cualquier lugar de la tierra, de cualquier lugar del mundo. Ahí están presentes en forma de mashal, lo dice los ojos de Hashem. Beivosh mi panav, que la persona sienta como una cierta vergüenza delante de Hashem, que se apene muchas veces delante de Hashem. Be'aved avodato avodah shelema, y que trate de servir a Kadosh Baruj Hu de una manera completa. Beirá, con temor, ube'ava, con amor, ubesimcha rabá, y con gran alegría. Aquí el Rab nos introduce en un tema entero, tema completo, que se denomina Avodat Hashem. El tema en que estamos nosotros estudiando es emuná, o sea, como lo dice el Rosh Pinah, la piedra angular. Ahora bien, parte de la emuná es precisamente, o el basis es la emuná, construye, y el resultado es Avodat Hashem, que la persona tiene Avodat Hashem. ¿Y qué es lo que significa Avodat Hashem? El Rab nos dice, obviamente, cumplir las mitzvot con detalle, ¿no? Eso es lo que acabamos de estudiar, y ya les expliqué lo que significa eso, lo del bastón, ¿no? Más alto, más derecho, más arriba. Y tiene que entender la persona que Akadosh Baruj Hu lo observa y que su corazón entienda que es así, como dijimos, y que todo queda escrito, o sea, que todo va a quedar escrito, que todo se sabe. Y enseguida el Rab dice justamente cuál es su definición de Avodat Hashem. Dice que la persona tenga bushá. Bushá quiere decir que la persona sea tzanúa, que la persona sea recatado. Recatado no solamente en el recato que nosotros conocemos, sino que sea recatado desde el alma. O sea, que el alma de la persona sea un alma de una persona que es tzanúa. No solamente con respecto a la vestimenta que se cubre, que eso es normalmente el punto más simple de la mitzvah de tzeniut, sino que también el alma de la persona sea tzanúa, o sea, que sea un alma humilde, que sea una persona que tenga humildad y que tenga mansedumbre, o sea, que sea alguien que sea fácil de poder compartir con él experiencias espirituales.
y no sea una persona que viva únicamente en lo material a pesar que cumple Torah o Mitzvot. Y es por eso que el Rab agrega que la abodá sea shelema, lo que acabamos de decir, cumplir las mitzvot con daikanut, o sea, con detalle. Pero no solo eso, dice, sino que sea beirá, o sea, con temor a Kadosh Baruj Hu, de que estamos cumpliendo la voluntad del rey. Pero después agrega dos cosas. Dice be'ava, con amor, y be'simcha rabá, y con alegría. ¿Por qué tiene que él agregar esto? Ya nosotros sabemos, Abodat Hashem Shelema, se necesita que haya ira, o sea que haya bushá, o sea que la persona sea tzanúa, o sea que cumpla con mansedumbre, y que además la persona debe tener ira, temor a Kadosh Baruj Hu. Ok, eso ya lo sabemos. Sin embargo, Rabbenu Eliezer Papo agrega dos características más, muy interesantes y que es necesario ampliarlas un poco y en estos momentos mucho más aún. Be'ava. Es necesario servir a Kadosh Baruj Hu con amor. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida en que conocemos más a algo o a alguien, sentimos más cercanía con ese algo o ese alguien, ¿no? Cuando una persona se casa en los primeros años no está tan enamorado, por decir así, de su pareja porque todavía no lo conoce. Pero con el paso del tiempo esto va aumentando y aumenta y aumenta y aumenta. También cuando vienen los hijos. Al principio son alegrías, pero pronto se van creando lazos, que estos lazos se van fortaleciendo cada vez más y que no se cortan jamás, ¿no? Y eso se debe al hecho de la constancia en la permanencia junto con esta persona. Esto estamos hablando a nivel humano. Pero también a nivel divino, o sea, a nivel del dat, del cumplimiento, cuando una persona está constantemente en el cumplimiento, por ejemplo, de la mitzvah de kashrut, y cada vez va elevando más el bastón, ¿no? Como dije, va elevándose el más en la vida espiritual que gira en torno al kashrut. Y obviamente esto le va haciendo a él sentirse más unido a todo lo que significa kasher, a todo lo que significa comer kasher, y no solamente a nivel técnico, sino también en los principios que están por detrás del kashrut. Entonces se va creando una ahavá, se va creando un amor, y así también con Shabbat, y así también con Hagin, y así también con Tefilá, y así también con Tarat HaMishpachá, y así también con la emuná. La emuná necesita, la emuná en Hashem Itbaraj, que Kadosh Baruj Hu lo controla todo, lo que acabamos de estudiar, Rosh Pinah, ¿no? Que es la base de todo, y de una ashgajá completa, que sus ojos miran por todos lados. Se necesita que esto sea constante, no solamente de un momento, sino que esto vaya constantemente ampliándose, que vaya constantemente creciendo. Y eso es lo que precisamente va a ir creando la Ahava, el amor. Ahora, hay otro concepto más que trae Rabbenu Eliezer Papo, que no es menos importante, sino que es precisamente el punto que corona todo lo demás. Hemos hablado de la tzniut, de la base, ¿no? del recato, la humildad, la mansedumbre. Hemos hablado de la irá, tener temor a Hashem y tratar de cumplir todo de una manera que sea correcta. Hemos hablado de que la constancia va creando amor, como las relaciones humanas. Y finalmente se corona todo esto ¿con qué? Con simjá. Pero no cualquier simjá, simjá rabá, con una alegría muy grande. Y esto es un tema que quiero desarrollar un poquitito más en extenso, lo que significa desde el punto de vista de la Torá y de lo que el Rab nos quiere enseñar, simjá. ¿Qué es simjá? Existe simjá cuando una persona cumple una mitzvah. ¿Ojo? Una persona realiza una mitzvah, dice Birkat Hamazon, Tefilá, cumple Shabbat, Kiddush, etc. La persona se siente alegre. Y es por eso que hay cantos en Shabbat que reflejan esa
ese ambiente de alegría, de felicidad. Sin embargo, aquí Rabbenu Eliezer está hablando de otra simjá, porque la simjá puede ser externa. Cuando una persona, no sé, hace algo que lo divierte, se pone alegre, ¿no? Se alegra porque está divertido algo, un chiste, un ambiente, la persona se pone alegre y se siente feliz. Sin embargo, aquí hay una simjá diferente, una simjá muchísimo más profunda, que no tiene que ver necesariamente con una expresión externa. Entonces, si podemos hacer una pequeña graduación de lo que son las semajot, lo que son las alegrías, tenemos la alegría que es total y absolutamente externa, que es simplemente externa por algún motivo. Puede ser que sea un motivo bueno, puede ser que no lo sea, simplemente externa tenemos una simjá total y absolutamente hitzonit, o sea que va hacia afuera, una alegría, porque la persona se siente bien porque escucha una canción, porque alguien da un regalo, cosas materiales normalmente, y eso a la persona le hace sentir bien porque su partido de fútbol, su equipo de fútbol favorito ganó, etcétera, etcétera. Esta es la alegría más externa de todas. Después avanzamos a una alegría más espiritual, como puede ser, por ejemplo, no por ejemplo, sino que es cumplir Torah o Mitzvot. Cuando la persona cumple Torah o Mitzvot se siente pleno, se siente que está alegre por haber leído la Megilá, por haber escuchado el Sefer Torah, por haber hecho Kiddush, etc. O sea, hay un marco de alegría, especialmente de plenitud al realizar la mitzvah. Aún no es eso de lo que el Rab está hablando. Está presente, obviamente, pero el Rab está hablando acá de un tercer nivel. Hay un nivel incluso más elevado. Ese nivel más elevado se llama Simha Rabbah. No es simplemente la Simha externa, ni es la Simha de las mitzvot, sino que es Simha Rabbah, la alegría grande. ¿Y de qué se refiere? ¿A qué se refiere la alegría grande? Esta alegría no es necesariamente externa, puede manifestarse externamente, es posible. ¿Bien? Como todas las alegrías, se pueden manifestar por un rostro de una persona alegre, feliz, de satisfacción propia, etc. Sin embargo, aquí hay un tema aparte. La alegría, cuando se llama Simha Rabbah, se refiere a una alegría de conexión con Hashem Yitbaraj. Pero esta conexión no es una conexión que vaya a comenzar y vaya a terminar, sino que al ser Rabbah va en aumento. Y esta es la diferencia con el cumplimiento simple de una mitzvah. Las personas, por ejemplo, van a Purim a escuchar la Megilá de Esther, comienza la lectura y termina la lectura con mucho jolgorio, con mucha alegría, con grandes mitzvot que se realizan, y terminó la lectura y terminó la alegría, esa alegría. Después viene otra del Mishte, etc. Pero esa termina. La alegría que está hablando acá el Rab es una alegría que va en aumento. Y esa alegría que va en aumento solamente puede conseguirse cuando el ser humano, la persona, se conecta profundamente con Hashem y llega a un estado de plenitud total, que no es lo mismo que el cumplimiento de las mitzvot, sino es un estado de plenitud en que la persona se siente íntimamente conectado con Hashem. Y al sentirse conectado con Akadosh Baruj Hu, eso va en aumento, cada vez más, cada vez como que hay una energía mayor de la cual yo estoy nutriéndome. Esa es lo que él llama Simha Rabbah, alegría grande. ¿Por qué? Porque miterrabé, porque aumenta. Y obviamente cuando estamos hablando ahora de la emuná y de que tenemos que tener emuná en estos tiempos, esta idea de una alegría que va en aumento, que está construida a partir de la relación íntima con Hashem Yitbaraj, es muy necesaria también en nuestros tiempos. Cuando a veces salimos por las calles, vemos a la gente,
nos damos cuenta que las personas están tristes o preocupadas, porque no sabemos el idioma, qué es lo que va a ocurrir mañana. No tenemos esa percepción de qué puede ocurrir. Y eso nos desestabiliza. Cuando la persona se desestabiliza, obviamente está preocupado, y una persona preocupada no está contenta. Entonces vemos que las personas caminan por las calles, caminan en general bastante taciturnos y con mucha irascibilidad, se enojan fácilmente. Es precisamente en estos momentos donde es necesario ir más allá de lo técnico, más allá simplemente de decir una brajá o de cumplir una mitzvah. Eso está ahí porque es Rosh Piná, parte del Rosh Piná es eso. Pero necesitamos avanzar un poco más y unirnos a Hashem. Cuando la persona realmente siente que su vida está en manos de Akadosh Baruj Hu, entonces la forma en que ve el mundo es distinta. Yo entiendo que esto no es fácil. Yo entiendo que sentirse conectado y sentirse en manos de Hashem no es algo que cualquiera pueda entender, ni siquiera lo que las palabras estas significan. Pero hay que entrar y pensar directamente que todo lo maneja Hashem Itbaraj. Akadosh Baruj Hu lo maneja todo. Como acabamos de decir, Melo Hol Haaretz Kvodo, está llena la tierra de su gloria. Por lo tanto, lo que pase en Israel, lo que pase en Europa, lo que pase en Irán, todo está vigilado por Hashem. Y si las cosas ocurren como ocurren, es porque el Kadosh Baruj Hu nos da unas pistas, nos da unas señales de los caminos que Él está construyendo en el mundo. Y esos caminos se van a construir porque el Kadosh Baruj Hu así quiere que sea. Y obviamente hay señales. Seamos capaces de entender las señales y por lo menos percibirlas. Agrega el Rabbenu Eliezer, agrega y dice, Beyamin bemunah shlema. La persona debe creer con fe completa que yesh sahar tov latzadikim, que obviamente va a haber una buena recompensa para aquellas personas que supieron mantenerse dentro de los límites de la Torá, las mitzvot, el cumplimiento, el musar, la humildad, etc. Lefi rov amaase ulefun sahara agra. Y la recompensa se va a expresar o va a provenir, él trae a través de dos campos, de dos situaciones. Lefi rov amaase, según la gran cantidad de acciones que la persona haga, o sea, si la gran cantidad de acciones que la persona hace son buenas, entonces obviamente la recompensa será mayor, ¿no?, que aquel que la hace menos. Pero agrega otra cosa más. Como siempre, el Rab dice lo que nosotros todos conocemos, pero el Mehadesh. Él agrega y renueva cosas, que él trae cosas nuevas. Y en esto él dice que no solamente por la gran cantidad de acciones que la persona haga va a recibir recompensa, sino Belefun Sahara Agra, sino por lo que le costó realizar cada una de esas acciones. Hay personas para las cuales ciertas cosas son fáciles. Hay personas que pueden sentarse y después de comer abren el Sidur y dicen Birkat Hamazon y pueden lejaben, pueden leer cada palabra y sentirse conectados con lo que está escrito allí y decirlo de una manera elevada. Personas así. Sin embargo, muchas veces estas mismas personas son incapaces, por ejemplo, de percibir el dolor del otro, de percibir que hay una persona que está sufriendo, que hay una persona que necesita ayuda. Por el contrario, hay personas que son muy amables con los demás, que son capaces de ayudar a los demás incluso con dificultades, incluso con formas de actuar que no son las normales porque hacen mucho por los demás. Sin embargo, su tefilá no es demasiado alta, ni sus rezos son demasiado profundos, ni sus mitzvot son demasiado completas. Hay de todo, ¿okay? Hay así y hay así. Entonces, dice el Rab, dice el Pele Yoetz, que
una cosa importante en el cumplimiento de las mitzvot y en la recompensa que se reciba por ellas es cuánto nos ha costado realizarlas. No solamente a nivel técnico, que una persona puede decir, bueno, yo estoy ahora, no sé, en un país muy lejano y me ha costado muchísimo conseguir para Sukkot las 4 especies. El etrog, el lulav, etcétera, me ha costado mucho. ¿Qué? Y es verdad. Y como le ha costado mucho, entonces obviamente él tiene un mérito muy grande, pero fue un esfuerzo técnico, porque tuvo que de alguna manera dedicarse a encontrar ese lulav y así otras mitzvot. Son esfuerzos reales, pero son esfuerzos técnicos. Sin embargo, hay otro tipo de esfuerzo. Hay otro tipo de esfuerzo que es mayor. Cuando vemos, por ejemplo, a una persona que no necesariamente nos sea simpática, sin embargo, está en este momento con alguna necesidad de algo, de ayuda, y la persona debe romperse a sí mismo, debe luchar en contra de sí mismo para ir y ayudarle. Eso también es un esfuerzo, pero ya no técnico, es un esfuerzo más bien emocional. Entonces, hay que saber que los esfuerzos emocionales muchas veces son más recompensados que los técnicos, porque los esfuerzos emocionales realmente son difíciles. Lo demás también, lo técnico no digo que no sea difícil, es difícil, pero lo emocional es más difícil aún, es más complejo aún. Se necesita romperse y luchar mucho con uno mismo para poder empatizar con alguien o con algo o con situaciones que están muy lejos de lo que yo soy. Entonces, dice el Rav, Lefun Sahara Gra, por el esfuerzo que me llevó a realizar una mitzvah, por eso, o según eso, también viene la retribución. De Anash y Akadosh Baruj Hu castiga, Ra castiga a los malvados, Umar con amargura, la Reshaín al Kol Davar Pesha por cada uno de los delitos que ellos cometen, o sea, de la falta de cumplimiento o de los pecados que la persona hace. Akadosh Baruj Hu castiga a los Reshaim. Esa es la midá con la que el mundo funciona, con la que el mundo se maneja. Estos Reshaim que están ahora en Irán, algunos ya fueron castigados, otros serán castigados también. Akadosh Baruj Hu lo hace en este mundo y también en el otro. Son castigos que continúan. Akadosh Baruj Hu no tiene límites. Él no se limita solo a este mundo. Hashem también es Hashem en otros mundos, también en los otros mundos. Upeles umoznei mishpat beyad Hashem. La balanza está en manos de Hashem. El Kadosh Baruj Hu es el que sabe cómo, a quién dar esto y a quién quitar lo otro, y a quién castigar de una manera y a quién castigar de otra. Latet leish kederahav, y así le da a cada persona según sus caminos, como el Rab ya había mencionado. Él vuelve mucho a esa expresión de los caminos de la persona, o sea, los canales que él construye para caminar por ahí en su vida, que fi erko, según su erech, según su valor, vea sagato, y según cuanto él pueda entender. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen capacidades limitadas también para entender ciertas cosas. Kadosh Baruj Hu nos creó a todos distintos, cada uno es diferente. Por lo tanto, no todos tenemos las mismas capacidades de poder entender todo. Y así, si no entendemos todo, hay cosas que no entendemos y por lo tanto estamos en algunos puntos en errores. Y es muy difícil poder salir de ellos también, porque nuestra capacidad de entender que es un error también está limitada. Eso Hashem lo sabe, por lo tanto todo eso ya está estructurado y organizado. Beyejoltó, también nuestras yejolot, nuestros poderes, nuestras capacidades. Ulefia tirja beasimja, y según la tirja, el esfuerzo, y la simja, la alegría, ya dijimos que se divide en varias formas de alegría. Me arajá likrat marajá, marajá frente a marajá, cada momento frente a cada momento. Estas palabras están como extraídas para nuestro momento. Marajá, likrat marajá. Cada situación frente a cada situación. O sea, cada uno tiene su marajá, cada uno tiene su combate, su lucha, su sistema frente a otro sistema que vendrá después de ese.
eso es parte de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida gira en torno a sistemas. Y estos sistemas vienen y nosotros nos enfrentamos a ellos y después vienen otros sistemas y así nos vamos enfrentando. Por eso el Rab dice Ma'arajá likrat ma'arajá, un sistema frente a otro. Segundo punto que él trae sobre la emuná. Dice así, Veyesh ot geder emuná ajeret. Hay otra definición de la emuná. Asher mimena nimshachot kama ma'alot tovot, de las cuales se derivan muchas buenas cualidades. O sea, la primera definición, dijimos, es el Rosh Pinah y Ashkajá, o sea que tenemos que entender que la emuná es una fuente, es la piedra angular sobre la que se construye todo y que Akadosh Baruj Hu observa y va a recompensar y va a castigar. Beyeshot Geder, y hay otra definición de emuná, Asher mimena nimshachot kama ma'alot tovot, de la cual surgen varias midot, o sea, varias cualidades muy buenas. De Aino leamin beashgahato itbaraj bat humim al kol prat u prat, que debemos creer que Akadosh Baruj Hu mashgiach, o sea, supervisa todos los sistemas, como ya sabemos, pero también todos los detalles del sistema. Veshein Adan nokef etzbao lemata, una persona no levanta su dedo aquí en la tierra, im ken gozrim alav milemala, a no ser que que lo hayan decretado así desde el cielo. Umipi elion tetze agaot veatov, y de la decisión divina salen las cosas malas y las cosas buenas. Ben abaot biede shamayim, ya sea que las que vienen desde el cielo, ben abaot biede adam, como las que vienen por medio de las personas. Vamos a explicar este último punto sobre este otro Geder de la Emuná. Que Akadosh Baruj Hu no solamente supervisa a nivel general, ¿bien?, las cosas que ocurren en el mundo, que las supervisa, enseguida voy a explicar qué significa general, sino que también particular. ¿A qué voy a tomar un ejemplo, cualquier ejemplo de algo que todos conocemos? Todos sabemos cómo funciona el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Pues bien, este es un proceso, una ley natural, como la ley de la gravitación universal es natural, existe en el mundo, estas leyes existen y actúan. Porque Akadosh Baruj Hu creó el mundo con ellas se creó el mundo, o sea, junto a ellas el mundo fue creado con estas leyes, no a través de estas leyes, sino que dentro del mundo creado existen estas leyes. Y otras más, algunas las conocemos, otras aún no las hemos descubierto por completo, probablemente hay algunas que todavía ni conocemos y que las descubriremos en algún momento. Hay estas leyes, estas fuerzas, estas energías, está la electricidad, está la gravitación universal, como la fotosíntesis y otras tantas más. El punto está en que no solamente la ley general está creada por Hashem y supervisada por él, sino que también los detalles. Por ejemplo, a través del proceso de la fotosíntesis nosotros sabemos que, por ejemplo, las hojas de los árboles pueden mantenerse con un tono, ¿no?, porque hay un proceso que ocurre, etc. Según lo que el Rab está diciendo, Hashem supervisa el color en un árbol de cada hoja y hoja. No es que haya un proceso y que funcione el proceso per se, sino que cada hoja y hoja tiene el color que Hashem quiere que tenga. Probablemente ni siquiera es igual uno al otro. Cada flor que ustedes ven en la calle o que ven en algún lugar, en algún parque, cada hoja y hoja tiene un tono distinto. Y Akadosh Baruj Hu supervisa cada hoja y hoja, cada flor y flor. Y así cada persona y persona. Cada situación y situación que nos ocurren tiene una supervisación divina, específica y particular. Esto es lo que el Rab dice, que hay que tener emuná, que es así. O sea, no solamente saberlo, sino tener emuná, que es así.
es necesario también percibir, por ejemplo, que nuestros esfuerzos, también en ellos Hashem está, en cada uno de ellos, incluso en los más particulares. Cuando una persona cocina, entonces cada guiso y guiso que haga a lo largo de su vida, ahí en ese guiso estuvo la presencia de Hashem. Para que saliera de una forma, para que saliera de otra, para que fuera de una manera, para fuera de otra. Y ninguno es igual al otro. La diferencia la fija Hashem. Él decide cómo tiene que ser cada uno. Esto es lo que se conoce como que Akadosh Baruj Hu tiene Beashgahato Itbaraj Ba Tachtonim, sobre los seres del mundo inferior, al Kol Prat Uprat, sobre cada detalle y detalle. Quiero, con esta idea general de que Akadosh Baruj Hu supervisa cada detalle y detalle, que sepamos fortalecernos. Las cosas que están ocurriendo son porque hay una supervisación divina. Hashem quiere que así ocurran, como ya los dijimos en el punto anterior. Pero hay que entender y tener emuná completa que también los detalles son así. Cada cosa que ocurre está supervisada por Akadosh Baruj Hu. Eso no quiere decir que nosotros nos tengamos que abandonar a una forma de vida sin control, porque eso no es lo correcto. Lo correcto es que la persona sepa comportarse con lógica, y si hay reglas en el mundo como las que existen ahora del Pikud HaOref, o sea, de aquellos que nos enseñan cómo debemos manejarnos en las circunstancias de un ataque aéreo, etcétera, etcétera, cumplirlas, porque es parte o forma en que Kadosh Baruj Hu nos está revelando su presencia. Nos está diciendo: hijos míos, esta es la forma en que yo les he proporcionado la capacidad de la protección. Introducirnos en ese gal, en esa onda, en esa ola, y rezar muchísimo. Rezar muchísimo. Ustedes tienen ya repartidos libros de Teilim, se está rezando mucho, se repite una y otra vez muchas oraciones, porque eso es lo que fortalece el camino que Akadosh Baruj Hu, o a través del cual Akadosh Baruj Hu nos protege. Que Be'ezrat Hashem sepamos ver la Yeshua constante de Am Israel, y que todos estos momentos son simplemente un paso previo a la venida del Mashiach. Que tengan una excelente semana y que Akadosh Baruj Hu nos acompañe a todos constantemente. Shalom, beshalom.